comentando en los pasillos y un poco la demanda de a mis compañeros a compartir este espacio. Muchas gracias a Enrique Valiente, a la carrera de Gestión del Arte y la Cultura, a los estudiantes de Enlaces. Teníamos para arrancar un videíto, pero antes le voy a preguntar a Alejandro, que fue un poco el ideólogo de todo esto, ¿cómo surgió el podcast? ¿Por qué se te ocurrió que hagamos esto? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. En realidad, cuando vimos los hechos de hace 2 años, de los resultados electorales, empezamos a mirar lo que estaba pasando también en el mundo. Bueno, ya habíamos visto el triunfo de Bolsonaro, de Trump, y poco a poco habíamos ido preguntándonos qué cosas se podían hacer. Además de hacer investigación académica sobre este tema, traje acá un suplemento ahora que sacamos, el diploma, que está online, lo pueden ver online también. Empezamos a hacer trabajos sobre distintas cuestiones de la Argentina, otros países del mundo, con varias investigadores acá, y creo que fue en abril más o menos que hablé con Pedro. Con Pedro ya habíamos hecho 2 cosas juntos. Una vez, hace 10 años, vino una persona y me propuso convertir Mitomanías Argentinas en un programa de televisión, y yo lo que no sabía es que la valijita esta persona tenía a Pedro Saborido. Y bueno, se hizo eso en Canal Encuentro hace 10 años, y todos los sketches, todos los chistes los actuó Chan, el actor, con guión de Saborido. Y yo ahí me di cuenta, bueno, no voy a decir una cosa, pero si lo ven se van a dar cuenta de algo de Peter Capusotto también. Y bueno, ahí quedó un vínculo. Después se enojó él porque lo invité a presentar un libro, vino y lo presentó y dijo que él no tenía título, que no podía presentar un libro. Y después hicimos otro. Después él escribió un libro sobre peronismo sin avisarme, y yo escribí otro sin avisarle. Nos presentamos juntos, y en el 2019 nos presentamos en un montón de lugares, en muchas universidades también. Él quería dar conferencias y yo quería hacer un show, porque como él nunca da conferencias y yo nunca hago shows, bueno, hicimos un híbrido que se llamaba Showferencia Peronofobia, ¿no? Y cuando él hablaba la gente se reía, y cuando yo hablaba la gente asentía o algo así, no sé. Y bueno, quedó ahí el vínculo, y entonces le dije, ¿por qué no hacíamos esto? Y me dijo, porque no puedo hacer chistes sobre la ultraderecha, no se me ocurren chistes sobre la derecha extrema. Y es la verdad, es lo que pasa en el podcast. Yo igual le dije que teníamos que hacerlo por algo que yo pienso sobre Saborido, y que para mí es relevante decirlo, siempre lo digo, lo que pasa es que nunca estás cuando lo digo, pero que es que a mi juicio es un error creer que Saborido es un humorista. Para mí es no entender el trabajo de Saborido. Para mí Saborido es uno de los intelectuales más importantes que hay en la Argentina, que tiene una forma de trabajo que es apelar al humor para poder hacer, para entender la realidad, y para hacer crítica de esa realidad, y para tomar posición política sobre esa realidad, que son todas cosas que hacen los intelectuales. Tratar de entender cosas, ¿no? Sociedades, y él lo hace a través del humor, pero a veces no. A veces hace lo que hizo acá, que tiene a veces cuota de humor o cuota de delirio, ¿no? Como, no sé si escucharon el cuento del episodio 1, pero bueno, es una cosa, a mi modo de ver, desopilante, extraordinaria, que no sé, yo no conozco otra gente que se le ocurra algo tan extraordinario como este xenófobo, que se va expulsando a sí mismo de donde va a vivir, ¿no? Va viviendo en distintos lugares y termina siendo expulsado por su propia xenofobia, etcétera. La inteligencia artificial de la xenofobia. Bueno, y ahí nos pusimos a hacerlo, y una cosa que está buena, que creo que cuando trabajamos juntos fluyen los contrastes, que son lo bueno, ¿no? Que él tiene una manera de hablar que yo no tengo. Y bueno, y ahí
pensando esto y digo, uy, pero tendríamos que tener más voces, y ahí se me ocurrió, yo la conozco hace muchos años a Eugenia, conozco su trabajo en la televisión, en la radio, académico, y dije, ¿por qué no ponemos libros? Y fue extraordinario, o sea, la gente, a ellos dos los aplaude bastante. Así que lo único que les voy a decir, que una cosa interesante de este podcast es que el podcast se empezó a emitir a principios de agosto, ¿no? No había ganado Milei, pero se terminó de grabar un mes antes o 20 días antes. Al 10 de julio se había terminado de grabar todo, o sea, se acaba de terminar de emitir, pero nada de lo que se dijo ahí estaba basado en el resultado de la elección de agosto, porque en realidad no había sucedido, pero todo lo que se dice ahí está basado en un fenómeno estructural, que es que la elección de agosto es una anécdota terrible y trágica, pero es una anécdota de un fenómeno estructural y más profundo. No es que la Argentina va a cambiar, la Argentina ya cambió, la Argentina ya es peor. La Argentina, no es que tenemos que ser apocalípticos, hemos ingresado al apocalipsis. Bien. Por eso soy una persona muy importante mirando los micrófonos. Bueno, se acaban de dar cuenta porque no puedo hacer chistes, ¿no? Después de lo que acaba de decir, ya estamos en el apocalipsis, todo, no hay muchas ganas. Pero si hay algo que siempre con Alejandro pude aprender es que precisamente, ahora viene un poco de elogios a él, es su forma de abrir el conocimiento, lo que sabe. Yo no conocía a ningún antropólogo antes de él. Me los imaginaba un poco más. Claro, no es que uno va a un asado y está lleno de antropólogos ahí. De hecho, no organizan baile o hay baile de antropología, pero uno no se entera, ¿no? Y hay algo que siempre me fascinó, que no es un tipo que está todo el tiempo bajando y mostrando los anaqueles de la academia y tirando citas, que queda muy bien siempre citar gente. Incluso yo en mis libros, la mitad de las citas de mis libros son falsas. Y la otra, nunca digo cuáles son las verdaderas y cuáles las falsas. Son mías. Pero si yo digo que son mías, no tiene el mismo valor que si le pongo Chesterton abajo. Y ustedes pueden decir cualquier cosa y hacerla, decir que fue de Mazota ¿y quién lo verá a chequear, no? Y uno le da relevancia y citar gente da inteligente, ¿o no? Da, ¿no? Incluso autores poco conocidos como Falcioni entonces pero él piensa, no es que vos me bajás, siempre piensa y forma y usa cosas. Y cuando hacíamos la showferencia, el que se tiraba al piso para graficar era él, ¿te acordás? Y claro, todos esperaban que lo haga yo, y era él. Yo también me quedaba medio incluso impactado. Pero hay algo que nos pasó haciendo esto. Yo pude hacer pequeños cuentos en base a cada tema que se fue desgranando, porque todo se fue desgranando en algo que quizás en pequeñas partes, la porofobia, el enojo con la democracia y el racismo, iban componiendo un mosaico de cosas que son finalmente todo esto, ¿no? Y entonces, claro, no podía hacer cosas sobre la ultraderecha en sí. De hecho, me llaman para notas y quieren que hable de Milei, y yo no tengo ganas, me cuesta, me intoxica, qué sé yo. No le puedo poner distancia emocional, pero fue lo que encontré haciendo esto, distancia emocional al fenómeno. ¿Tengo un minuto más antes de eso? Sí. ¿Qué es? Es poder encontrar la distancia exacta para salir de la indignación y la estupefacción. Si la indignación, que es la forma más elegante de la impotencia. Es increíble que la gente piense hacia ahora. Y es como indignarse porque llueve. Llueve.
La gente está pensando, hemos ingresado, la Argentina cambió, no lo pudimos ver. Hubo una frase que una vez dije ahí en el podcast que a ellos les gustó, que era que cada uno vivía en el país del que se entera, ¿no? Y entonces, claro, después de mucho tiempo, uno se daba cuenta que esas risas que uno tenía con los quemadores de barbijos, ay, los psiquiátricos que se quejan del comunismo, y uno se reía, y un día tienen 20% y uno le sigue diciendo, bueno, y un día tienen 30%, y uno dice, qué hijo de puta, ¿no? Porque mientras eran un 20 y no terminaban de ser un peligro, uno podía hasta reírse. Ahora cuando son un 30 te están por ganar, bueno, hay que hablar, ver, están enojados, hay que entenderlos. Y uno, claro, no los vio venir. Hay una anécdota, cuento rápido esto, de Borges, parece que Alifano, la cuenta, que un peronista de la JP, tendencia, puedo seguir avanzando en eufemismos para no decir montonero, se encuentra con Borges, que está por cruzar la calle en su departamento de Maipú, la calle Maipú, y está por cruzar la calle para ir a un banco, hacer un trámite muy corto, y Borges se manejaba solo en el barrio. Entonces está Borges por cruzar y se acerca a este muchacho, este JP, y le dice, maestro, ¿lo puedo acompañar para cruzar? Sí, bueno. Y en el medio, para hacer una broma, viendo su antiperonismo, le dice, maestro, ¿no tiene miedo? ¿De qué? Yo soy peronista. Quédese tranquilo, yo también soy ciego. Qué hijo de puta, ¿no? Claro, ahora te tiran con Andás, antes te tiraban con Borges, pero... Y a veces es eso, a veces los niveles de identidad... Claro, bueno, todo se ha berretado, ¿no? Hasta los gorilas son de más berretas. Son como de segunda selección. En donde, claro, a veces es eso, nuestra propia identidad, recién estabas diciendo abrir la universidad, la comunidad, ¿no? No quedarnos encerrados en nuestras propias patrias o en nuestros propios países sin darnos cuenta de eso que está pasando y suponiendo que nosotros somos la normalidad, ¿no? Y que el resto son disturbios sociales que se van armando y que nosotros somos los dueños, pero resulta que nosotros somos el disturbio del otro también, ¿no? Y que la normalidad en realidad es una conquista. Hay que conquistar la normalidad para que la normalidad seamos nosotros, no ellos. Resulta que la normalidad puede ser esto. Entonces todo es una disputa por la normalidad. Mientras uno no es normalidad, es ideología, ¿no? Está mirando. Cuando se convierte en sentido común, ya está, listo, ahora somos los dueños de la situación. Y a veces uno dice, estamos disputando qué va a ser lo normal, ¿no? Y esto es parte, y lo que aprendí mucho haciendo esto con Alejandro y con Eugenia es a observar el fenómeno para poder tomar distancia emocional, no estar indignado, no estar asustado y ver si a partir de ahí, pensando, uno puede empezar a ver qué hace, cómo dialoga, de qué se trata, dónde va a ir, dónde va a desarmar. Eso que no funciona y que uno descubre cuando no funciona. Hay cosas que uno las aprende cuando no funciona. Yo tuve que ver, asomarme a la derecha, y esta ultraderecha, la que siempre la vi como un todo así, con Alejandro y con Eugenia asomándonos, como cuando uno desarma el calefón. ¿Cuándo aprendemos lo que es la termocupla? Cuando no anda el calefón. Nadie va a decir eso. Salvo que vos tengas costumbre sábado de la noche, fumarte un porro y desarmar calefón. Me quedé sin Netflix, ¿qué hacemos? Fumemos en un caño y vamos a desarmar el calefón. ¡Ey! ¿Cómo se llama esto? Termocupla. No hay manera. Es como la próstata. Uno se entera de la próstata después de los 50 años, que es la termocupla del hombre, ¿no?
Yo a los 6 años tenía próstata y nadie me dijo, y yo tampoco lo sabía. A los 12, 14, 20 años anduve todo el tiempo con una próstata encima y no me enteré. ¿Por qué? Porque uno se entera y sabe de las cosas cuando no funcionan. Si no, no sabe lo que es el páncreas ni nada. Ahí se asoma. Y ahí, cuando vimos que esto ya no funciona como queremos o como nos gusta, y a veces también estamos viendo la termocupla quizás de la democracia, ¿no? Que no funciona del todo como debería funcionar. Y ahí apareció entonces esta idea a la que me asomé diciendo ¿qué mierda voy a hacer? Y bueno, sí, aprendí. Y espero que cada uno en esos análisis que hacen Eugenia y que hace Alejandro, en los que yo acompaño, también encuentre algo como para salir de la indignación y de la inmovilidad que a veces provoca la indignación, ¿sí? Y sin miedo, como dijo Alejandro, aventurarse bueno, estamos en el medio del problema ya, no hace falta preocuparse, habrá que ocuparse, ¿no? Siempre me gusta la palabra preocuparse porque es como el momento antes de ocuparse, ¿no? Es interesante. Así que vamos a seguir preguntándole a Eugenia. Ahora yo le voy a preguntar a Eugenia. Siempre me pareció que había como algo en el comentario, el tener que leer todos esos libros. No sé si te los ponías a leer para esto o muchos los habías leído. La verdad te voy a preguntar. ¿Te causaba dolor asomarte ahí? Sí, todos los habías leído antes de hacer el podcast, si no hubiera sido imposible, porque los grabamos en 4 días, los 9 episodios. Así que yo llegaba con 4 semanas, claro. Yo llegaba con mi valijita de libros. Sí, a mí me llamó la atención tener que ir a buscar aspectos tan específicos a lecturas que muchas eran del ámbito de la ficción. Los temas del podcast fueron xenofobia, envidia, deudas de la democracia, misoginia, racismo, odio político, violencia política, apatía y aporafobia. No era como para organizar un asado y hablar. No son temas para el 24 de diciembre a la noche con la familia. No hay ningún festival literario ni feria del libro que te organice las lecturas con esta agenda. Así que tuve que forzar esta agenda o empezar a ver, y me di cuenta que, claro, buena parte de la literatura de ficción, al dar cuenta de los conflictos humanos, da cuenta de estos grandes temas, y que además estaban muy presentes en la literatura latinoamericana, que tiene realidades lamentablemente bastante parecidas a las nuestras. Así que ahí hubo un laburo de traducción, tal vez, o de leer los textos que había leído en una clave, en otra clave, para poder aportar a estos fenómenos. Yo no sé, es contrafáctico, porque cuando lo hicimos de verdad no había ganado Milei las PASO. Y hay un distanciamiento que creo que teníamos con los temas, que no sé si hoy sería el mismo. Digo, no porque fuera desapasionado, ni mucho menos. Alejandro decía antes que no estábamos en caída, sino que habíamos caído, y la convocatoria de este podcast fue pensar las condiciones de posibilidad del avance de estas derechas. Por eso estos 9 temas eran como grandes ejes a partir de los cuales pensar, bueno, si se corren ciertos sentidos comunes o ciertos acuerdos de sentido en torno a estos temas, bueno, van a avanzar estos discursos. Teníamos Bolsonaro muy cerca, teníamos la experiencia de Trump muy cerca, y ahora, bueno, las condiciones de posibilidad están mucho más cerca y están y hay que ver una propuesta que hacer desde el pensamiento y también desde el humor, porque vos, si bien decís que no te puedes reír de estos temas, sos el creador de Miki Vainilla, que es un personaje desopilante que casi todos y todas conocemos, de Peter Capusotto y sus videos. Que podemos ver un poquito, un videito de Miki Vainilla, vemos un poquito y pensamos un poco cómo funcionan las dinámicas del humor para hablar de cosas tan serias. Para aprender y reflexionar, Miki te cuenta un cuento. Esta es la vida de un joven que solo por una cuestión de gustos le molesta a la gente de piel oscura.
y sale al espacio a buscar un planeta sin morochos. Y lo encuentra. Encuentra un planeta lleno de shoppings, countries, canchas de polo, donde no hay pobres. Claro, en realidad había pobres, pero eran los que construían las casas, las piletas y todo eso. Porque los pobres construyen las cosas, pero para que las usen otros. Y así fue como construyeron todo y se fueron. Y fue entonces que ese muchacho fue feliz en ese planeta. Hasta que todos los que estaban ahí se dieron cuenta de que sin pobres nadie los iba a atender en las clínicas, salvo los gerentes de las prepagas. Ni tampoco iba a haber quien limpie las piletas, ni quien atienda los restaurantes. Y así, sin que nadie reponga la mercadería en los supermercados, los nuevos habitantes de ese planeta fueron muriendo. Mas lo hacían con una sonrisa, ya que morían sin escuchar cumbia ni sintiendo olor a chipá alrededor. Esto es para que vos, que odias a los pobres, reflexiones, porque podés seguir odiándolos, pero nunca te olvides de lo útil que son. ¿Tú? Hablando mal de los pobres, de Latinoamérica, ¿por qué odias a Latinoamérica? ¡Basta! ¡Basta! Cuando vinimos a Latinoamérica, préstame bien atención. Cuando vinimos a Latinoamérica era para expandir nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra forma de vivir, no para hacer esa fotocopia de Europa con olor a chipá. Queremos vivir como un país serio. Pero al final te crees que sos superior. ¿Es pecado ser superior? ¿Pensás que sos superior? No, ¿Cómo es esto? No me hagas el gestito. Por Díganmelo. favor. ¿Es pecado ser superior? Díganmelo, lo quiero en coro. ¡No! Estoy temblando. ¿Qué te está pasando? Estoy temblando. ¡Médico! ¡Médico! ¿Dónde está la prensa, amiga? ¿Dónde está la prensa, amiga? Por Dios, ¿qué está pasando acá? Hablando mal de los pobres, de Latinoamérica. ¿Por qué odias a Latinoamérica? Bueno, basta. Estoy haciendo acciones solidarias en los barrios. No es política, ¿no? Que no se confunda. Es precaución. Ajá. Bueno, obvio que voy a barrios humildes. Es preferible, bueno, siempre que yo vaya a un barrio humilde, a que ellos vengan a mi casa. ¿No te parece? Es un trueque razonable, ¿no? Trueque. Raciocinio, va. Hay un país para todos y no nos ponemos de acuerdo. Están los de abajo, están los del medio. Estos son un verdadero problema porque huyen de la pobreza y buscan parecerse a nosotros. Es decir, vienen al lugar al que estamos nosotros y la verdad es que ya no hay lugar. Obvio que es lógico huir de la pobreza. Si te corren 20 pobres, yo también empiezo a huir. Por eso que constantemente recorremos los barrios inaugurando una pared, un piletón, una zanja, la puesta de un caño o cualquier otra cosa que nos permita llevar una cinta argentina. Una cinta inaugural. Sí, queremos inaugurar una nueva etapa. Porque queremos terminar con el país dividido en dos. Queremos un país dividido en 64, para que cada uno se quede en su lugar. Por eso ahora estamos haciendo el proyecto Un Alambrado para mi país. Una forma en que todos podamos tener un lugar sin andar mezclándonos. Porque los colores de nuestra patria pueden contenernos y además de contenernos, pueden darnos seguridad. Porque con nuestro querido alambre de púa, que está conectado a un circuito de 220 voltios, podemos obtener seguridad y comodidad para todos los que manejamos y somos dueños de los enchufes. Si nos cuesta tanto convivir, ¿por qué no nos separamos del todo? Basta de sumar, mejor dividir, porque dividir es gobernar. Un alambrado para mi país. Separados no... Listo ya. Pedro, en un momento tan aseado, uno te escucha acá, ve los spots de Miki Vainilla y hay un alivio enorme en encontrarse en el humor. ¿Cómo es el...? Sí, decilo.
Hay una novela, voy a hacer una explicación sobre lo que acabamos de ver, a ver si Pedro está en contra o no. Hay una novela que seguro que Eugenia la leyó y nos va a decir, pues yo soy muy malo para los nombres, no me acuerdo, por eso tampoco puedo hacer las citas, tendrían que ser todas falsas y a mí me cuesta mucho hacer citas. Igual acá yo doy clase en taller de tesis y somos muy rigurosos con las citas. Eso acá sí, nos eso... importa, por las dudas, nosotros sí chequeamos, nos importan las páginas, nos importa. Hay una novela que las normas APA, cuenta esta historia. Se han clonado seres humanos que viven en un lugar específico. ¿Para qué? Para ir extrayéndoles órganos que se le van dando a los seres humanos no clonados. ¿Cómo se llama esa novela? No, es de Ian McEwan sí. y... sí. Bueno, no importa. Ishiguro. Caso Ishiguro. ¿Se entiende? O sea, hay un mundo imaginado por un escritor, una ficción, que es que clonaron a seres humanos para irle sacando los órganos hasta que cuando te sacan el tercero o el cuarto, piruchi. Pero bueno, los clonaron para eso, entonces son seres que están sobreviviendo. Ahora, yo lo que digo es, cuando alguien escribe eso, porque lo imagina, está haciendo una metáfora, una crítica del mundo real. Ahora, cuando eso se hace, cuando acá a la vuelta viven los clonados y que necesitas un órgano, vas con la tarjeta y lo compras en 12 cuotas. Si eso pasara, el escritor no lo puede escribir. O sea, lo puede escribir el periodista o el escritor de no ficción, pero no es un chiste. Ahí es donde, para mí, acá hay un punto que es cuál es la datación de Mickey Vainilla. Mickey Vainilla fue inventado en una Argentina donde para la inmensa mayoría decir esto era un disparate y una barbaridad. Ahora es normal decir esto. Entonces el significado de esto cambió. Porque nosotros nos reímos a carcajadas, yo me muero de risa, porque tenemos un código de interpretación, sabemos más o menos qué piensan los que están en esta sala, o imaginamos que sabemos qué piensan, no sé. Ahora, apareció un tipo que es candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y dijo que los españoles eran los buenos y San Martín era malo. Ahora, hace 15 días, es verdad. O sea, no es Mickey Vainilla, es un señor de verdad. Que sacó el 12% de los votos y quiere sacar más votos y quizás sea ministro. ¿Se entiende? O sea, nadie se le ocurría eso. Esto, lo que yo veo que es, hoy por ejemplo, no es el momento de la xenofobia. ¿Por qué? Porque cuando el dólar se va a 1000, es muy difícil que el odio se vaya hacia los bolivianos, porque la correlación entre boliviano y aumento del dólar es igual a nulo. ¿Se entiende? Ahora, cuando el dólar lo estabilizan de una manera o de otra, y falte laburo, te hayan dolarizado la yerba mate pero no el sueldo, el alquiler pero no el aguinaldo, el azúcar pero no las vacaciones pagas, cuando todo esté dolarizado menos tus ingresos, ¿a quién le van a echar la culpa? A los bolivianos, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que esto ya está en la gente hoy. Subterráneo, para el discurso electoral, a diferencia de muchos países, no se está usando la xenofobia. En la sociedad argentina, la xenofobia hoy está altísima y es estructural, porque todo esto que dice Pedro acá es el eurocentrismo y el racismo estructural argentino. Él se está riendo de lo que seguía sucediendo aunque era políticamente incorrecto. Por eso digo yo que hay a mi juicio, esta es mi hipótesis interpretativa, se junta lo que dice Euge, que es, sí, podés hacer humor sobre estos temas, con lo que dice Pedro, que es, no puedo hacer humor sobre estos temas. Las dos cosas son ciertas, porque en un contexto sí se puede, en otro contexto deviene un sentido
que a uno mismo le genera repulsión y por lo tanto pierde el sentido, porque existe, porque es real. Hay algo de eso que es en el momento de hacer Mickey Vainilla, que es hace no sé, 12 años, no surge precisamente de algo que estaba dando vueltas, por lo menos cerca nuestro, ¿no? Eran épocas de la batalla cultural ganada, siendo que ya, digamos, la idea de una batalla implica que nunca va a ser el final de algo, porque es una batalla. O sea, faltó decir, la batalla cultural está ganada, y que alguien dijera, una batalla no es una guerra, ¿no? O sea, es una parte. Y entonces, claro, uno hacía esto y dice, ¿en base a qué? Si no, claro, alrededor nuestro, en nuestros ámbitos, en nuestro clúster, a nadie se le ocurría, esto era una ridiculez. Sin embargo, el lugar de donde sale no es... Después Mickey Vainilla toma la forma de un cheto, pero no es de un cheto donde sale. Sale de una recepcionista del lugar donde trabajábamos, donde editábamos, a la cual estábamos en determinada zona de la capital, y esta chica vivía en Villa Urquiza, por Barraca estábamos nosotros. Y entonces, un diálogo así casual, le digo, pregunto, ¿cómo te volvés? Entonces te volvés con el centro y después con el tren. No, tomo el 122, después el 224, y así, no sé, 8 colectivos más o menos, para llegar a Villa Urquiza, que es un lugar que ya es endogámico en sí, ¿no? Como Villa Devoto, hay gente que se casa entre sí, así, no se mueven mucho de ahí, como los de Quilmes. Y digo, pero si tenés el subte y el tren. No, el tren está lleno de negros, me dijo. Y a mí me pareció como... No estaba acostumbrado a estar con gente. Yo me crié en una escuela de monjas tercermundistas, de verdad, en Herli, entonces, de monjas tercermundistas. Yo fui a un colegio de monjas tercermundistas, en Herli, en Asunción, las hermanas de la Asunción, que estaban conectadas con Angelelli en La Rioja. Sí, monja peronista, un desastre. Yo un día lo voy a contar eso. Bandera media hasta el 22 de agosto. Yo tenía en ese momento 8 años. Fue la primera vez que tuve que irme a un lugar por amenaza de bomba. Ya a los 8 años llegó una amenaza de bomba. No sé cómo, pero no sé si había teléfono en el colegio. Pero la amenaza llegó. Toda la mierda, porque habían puesto, el 23 habían puesto la bandera media hasta, totalmente quemadas las monjas. Y entonces, claro, no estaba. Y después tenía mis amigos, los Royman, que eran unos judíos comunistas de la esquina, y yo iba mucho al Pérez de Lanús, ¿sí? Se van ubicando, ¿no? Donde andaba yo, a pesar de que era un pibe de Herli, un rockero, estaba en todo ese ámbito, y estas cosas eran como muy... Pero había algo claro en lo que decís vos. Quizás mucha gente lo pensaba, pero se sentía inhibido de decirlo. La propia espontaneidad basada en la brutalidad de esta chica era la que le permitió decir eso. Una persona podría pensarlo. Siempre siento que hay cosas que uno siente algo, luego lo piensa, lo dice o lo ejecuta. Son como 4 etapas, ¿no? Y de lo que uno siente no puede culparse porque lo siente. Es como un impulso, es el inconsciente, una pulsión. Si tengo ganas de veo un perro, tengo ganas de patearlo. No me puedo sentir culpable por eso. Me puedo sentir culpable si ya pienso en patearlo, y más si digo voy a patearlo, y lo digo en voz alta y después lo pateo. Pero esta chica lo dijo así. Y nos quedamos así, empezamos a hablar con Diego, y claro, era una especie de nazismo de cabotaje, ¿no? El nazismo de una recepcionista, que tampoco era que hubiera, digo, mirá, vos no vayan a un casting
de la SS porque quedás afuera, digo. Y entonces ahí apareció esto. Y la primera vez que tuvimos un contacto con esa realidad fue también en una universidad, en General Sarmiento. Fuimos a hacer una charla con Horacio González. Una mezcla. Y entonces, en medio de 2009, estaba muy en auge el programa, y el personaje tenía 1 año o 2 años, tenía 2010, por ahí. De hecho, Horacio estaba en la biblioteca. Y entonces estaban así, todos así, habían venido del barrio. Esta cosa que decís vos, que la universidad en ese momento, ahí por lo menos también había juntado la gente, porque en la universidad más gente del barrio que se había acercado. Y una señora de atrás estaba con un nene, digo nene porque tiene 16 años, pero una persona después, ya que no cumplió 40, es un nene. Y la señora levanta la mano y hace una pregunta, me dice, medio como acusando, no, pero es por otro lado, no soy yo. Le dice, como mirando, ¿no? Como qué problema, ¿no? Que han generado. Mi hijo piensa como Mickey Vainilla, y dijo como acusándonos. Y el pibe estaba ahí. Y yo le dije, señora, nosotros hacemos el programa hace 2 años y usted tiene a su hijo hace 16. Digo, debería agradecerle al programa descubrir que ha criado un nazi, que hay un nazi en su casa. Yo me cuidaría. Así que por lo menos si el día de mañana lo ves rapado en Parque Rivadavia, ya vas a ver por él. Es decir, pero esa fue la primera vez que tuvimos contacto con, boludo, pará, no es esta piba nada más, es el hijo de esta señora de San Miguel. O sea, estaba dando vuelta. El tema era que no estaba evidenciado. No es como la termocupla, digamos, no aparece, es decir, el problema estaba pero no lo veíamos, ¿sí? Nosotros haciendo chistes a partir de ello, vamos a decir la verdad, yo y Diego no somos personas que piensen en vamos a contar con humor una realidad, ¿sí? No somos veterinarios, somos perros, hacemos chistes, no hacemos análisis de nuestros chistes, que queremos ser graciosos, es una pulsión del humorista, quiere ser gracioso, no le queda otra, no sabe expresarse de otra manera. Y entonces siempre lo que predomina es seamos graciosos, y uno encuentra estos vehículos y resulta que nos dábamos cuenta que causaba gracia porque era una manera de tramitar esto. Es más, Diego es el que dice en un momento, no lo hagamos alemán, que es muy obvio, hagámoslo como uno más que está ahí, que se hace. Y ahí me pareció la clave que metió Diego, es uno que se hace el boludo, no es uno que lo evidencia, es uno que para avanzar se hace el boludo y siempre dice, yo hago pop para divertirme, ¿no? Nunca en ningún momento el tipo, cuando pierde, obviamente, cuando pierde la capacidad de razonar la estrategia, se calienta y ahí le aparece el nazi, ¿no? Que es lo que estamos viendo, cómo puede eso, digamos, quizás también estemos en una etapa donde todavía vemos que se maneja, y esto es lo que hay que evitar, en términos formales y elegantes, ¿no? El problema es que surja lo otro que está ahí abajo, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar, digamos, que estamos... ya que estamos en medio del apocalipsis, digamos, pero todavía, yo voy a dar un poco de esperanza, ¿no? Tampoco se bajan. Si se van con Grimson se pegan un corchazo todo en la puerta, pero ya lo disfrutan, hijo de puta. Y claro, como es antropólogo tiene distancia emocional de todo, ¿no? Es así, para él todo, el apocalipsis es algo para estudiar también, no para temer, ¿no? Entonces yo ahora quiero preguntarle un poquito a Alejandro si todas estas partes que nosotros veíamos disgregadas, en realidad no las veíamos precisamente porque todavía estaban disgregadas. Dice, ¿qué es lo que quizás ha hecho que todos esos pedazos sueltos, todo esto que vos... Porque Eugenia leyó todo eso sin saber que un día
iba a usarlas todas para contarlo, ¿no? Como pequeños pedazos de un mosaico más grande. Viéndolos de a uno, por ahí son, no digo inofensivos, pero uno lo podría controlar, o podría... El tema es el momento en donde todo eso se articula, ¿no? Bueno, como ya se dieron cuenta, yo respondo dando rodeos. Muy bien. En 1945, en las semanas previas al 17 de octubre, los peronistas eran acusados de 3 cosas: de ser nazis, de ser descamisados el 17 de octubre y de ser cabecitas negras. El peronismo, después de eso, respondió a las 3 acusaciones, o en distintos momentos. Respondió, el cantito original de 1945 decía: ni nazis ni fascistas, peronistas, ¿no? Después, el 14 de diciembre, Perón lanzó su candidatura a presidente de la Nación en la 9 de julio y agarró una bandera argentina junto con una camisa, hizo así, porque descamisado quiere decir con camisa, ¿no? O sea que es una persona sin saco, con camisa. O sea, el símbolo del descamisado es la camisa. Es contrasentido, pero en esa época se entendía más fácil. Agarró una camisa y dijo: nosotros somos descamisados. Vivan los descamisados, somos los sans-culottes de la Revolución Francesa, venimos a dar vuelta a la historia argentina, etc. Y convirtió un término de estigma en una reivindicación. Sobre cabecitas negras, ni Perón ni Eva Perón dijeron nunca nada. El peronismo gobernó 10 años después del 45 y no respondió nada sobre el término cabecitas negras. Mis grasitas. Mis grasitas. Nunca dijo mi morocho. ¿Por qué? Porque romper eso estaba más allá de lo que se podía en la época. ¿Qué quiero decir? Realmente había una formación de un país hispano, de un país blanco, del país de los ferrocarriles Mitre, Roca, etcétera. ¿Se entiende? Perón, igual que Irigoyen, tuvo una política mucho más contemplativa y más de integración, salvo en el Malón de la Paz, que fue una catástrofe, pero fue una política mejor hacia los pueblos originarios que en otras etapas. Pero bueno, propia de la época. ¿Qué quiero decir? Realmente, yo esto lo estudié y sobre esto escribí. Recién en 1960 y pico empezó a hablarse, por ejemplo, hay un cuento que se llama El Cabecita Negra, ¿no? En 1971 Félix Luna publica creo que el mejor libro de Félix Luna, que se llama El 45, es un libro extraordinario. No porque uno esté de acuerdo, pero porque Félix Luna dice: yo no entendía nada, esta gente, y creíamos que eran negros. O sea, recién ahí aparece una reflexión más explícita, ¿no? Y después un antropólogo, había ya en esa época, uno de los primeros, publica un libro en el centro de toda América Latina que se llamaba El Cabecita Negra, ¿no? Jauretche hace una reflexión sobre el racismo a fines de los 60. O sea, ¿qué quiero decir? Recién ahí empieza recién ahí se produjo la primera distancia. Digamos, el primer encuentro de Jauretche con un recepcionista o una recepcionista, un equivalente, es ahí, porque nunca nadie lo había pensado. Germani, que era una persona que trataba de ser políticamente correcta, lo intentaba, digamos, aunque él era profundamente antiperonista, pero él, cada vez que quiso decir cabecita negra, puso inmigrante interno. O sea, vos podés reemplazar todo cuando dice inmigrante interno por cabecita negra y funciona, ¿entendés? Pero es un eufemismo porque no hubo, o sea, después está demostrado en el censo del 47, que Germani leyó y era un gran lector de censo, se ve que los migrantes del NOA en el área metropolitana de Buenos Aires en 1947, o sea, lo mismo que en el 45,
eran el 9% de la clase obrera. O sea, no fue por eso el peronismo. Y el tipo dijo que fue por eso. Y hoy en muchas universidades se sigue enseñando el cuentito de Sherman, que está mal. Que está mal desde el 47, que está comprobado científicamente que está mal. Y él lo publicó en el 52, el 56, lo puso en un libro del 62, y la gente sigue enseñando lo mismo en el CBC. Yo no puedo creer. Ahora, ¿qué pasó? Eso se fue juntando, ¿no? Y el tema del racismo volvió a estar muy presente para algunos de nosotros en el 90, 94, hubo una campaña xenófoba de sindicatos, hubo una campaña xenófoba de Menem, porque estaba por el gobierno, bueno, y fuimos juntando. Cuando vos leíste, vos me dijiste que te había gustado Mitomanías Argentinas porque agarraba como muchos de los elementos esos que estaban sueltos antes, ¿no? Porque era un intento, claro, yo me había pasado como esos pedazos de decir, a ver las frases estas que dicen, vamos a decir, las recepcionistas. Pero en realidad a mí me pasaba que estaba en una cena de papás del jardín, que es algo, claro, es un experimento, porque ¿cuál es el problema? A muchos acá son muy jóvenes y no les pasó, pero cuando vos tenés, como en mi caso, ¿no? Yo tenía 30 y pocos años y hijos, y no podés salir el sábado, muy difícil, porque bueno, las abuelas se cansan, te dicen, las abuelas son jóvenes, tienen 60 años y dicen, yo también tengo mi vida, ¿qué te crees? Bueno, bien, entonces, ¿cómo soluciona la gente esto? Va a cenar con otros papás del jardín y mamás del jardín, y los chicos juegan mientras uno chupa, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Uno escucha cosas de gente que no fue al colegio de monjas peronistas, ¿entendés? Porque es otra gente. Y de pronto aparece uno y dice, sí, porque yo hago delantales, tengo la fábrica ahí en Flores, ¿viste? Y tengo un montón de bolivianos, pero son unos hijos de remil puta los bolivianos. Y yo en una de esas agarré y me paré y me fui. Agarré todo, lo llamé, lo agarré a mi hijo, que yo, chao, me voy. Después se enteraron que me fui porque me descompuse. O sea, a mí me descompone el racismo. Así, naturalizado de esa manera. Si una persona profundamente racista se pone a hablar mientras yo estoy comiendo un ojo de bife en mi sábado a la noche, me descompongo y me voy. Después me vino a pedir perdón, me dijo, pero yo te juro que no soy racista, me decía. Y yo siempre, yo tengo una hipótesis. Voy a hacer el test acá, capaz que me sale mal. Levanten la mano los que son racistas. Bien. Otra pregunta. Levanten la mano. Esta es solo para los varones. Levanten la mano los que son machistas. ¡Wow, qué valientes! Hay 3 machistas en la sala. Bien. Esos 3 machistas, esos que levantaron la mano, son los únicos varones que deconstruyeron su machismo, les quiero avisar. Claro, porque ese es el problema. Perdón, lo que quería mostrarles es esto. Ser racista y ser machista es homólogo en un sentido, en el sentido de que nadie se siente a sí mismo. Esto es parte de la Argentina. Como en Estados Unidos hay Ku Klux Klan, o sea, gente que dice, vamos, somos racistas, matemos negros, ¿entendés? En la Argentina todos dicen, yo no soy racista, matemos varios negros. ¿Entendés? Pero no es identidad, ¿se entiende lo que estoy tratando de decir? O sea, yo le pregunto a ustedes, no es que ninguno de ustedes o alguno de nosotros no sea bastante eurocéntrico, bastante blancocéntrico, bastante... Tenemos todos los que estamos acá rasgos, ¿eh? Y ninguno de los varones que está acá es completamente no machista, discúlpenme, pues es imposible. No es así, porque nacimos en esta sociedad, etcétera. Lo único que podemos hacer es reflexionar sobre eso, pero no es identidad. Lo acaban de ver. Entonces, ese es el problema que estamos atravesando, que todo el mundo está convencido que los negros son una mierda, pero nadie considera que eso es parte del racismo. Y eso es lo que sistematizarlo es clave para dar cualquier batalla.
y estamos en un momento difícil de esa batalla. Yo dije lo del apocalipsis no porque lo crea, porque si fuera así no estaríamos acá conversando afablemente, tratando de construir, sino porque lo que creo sí es que el mundo cambió, y que el mundo cambió para peor, y que hay nuevas fuerzas, y que es legítimo decir cosas que no era legítimo decir, y que hemos retrocedido en algunas batallas, porque las batallas no son lineales, no se avanza, no es que vos das batallas y siempre avanzás como si fuera una ruta, no, es hiper complejo, y es así como lo estamos viendo. A propósito de estos, de los votantes de Milei, que nos acabamos de enterar que existen y que son más del 30%, yo empecé a seguir a algunos youtubers, tipo El Presto y demás, para entender, por esta cosa de entender al otro. Hay una idea que surgió de este podcast, creo que de una conversación entre ustedes dos, que es que hay gente que prefiere bajar en su escala económica para no perder su distancia simbólica con el otro. Que a mí eso me pareció muy revelador, porque en general se mide en términos economicistas, ¿no? No estamos bien, no llegamos a fin de mes, no nos alcanza el laburo, somos empleados que no tenemos, que no nos alcanza. Y este otro aspecto que tiene que ver con lo simbólico y la distancia con el otro, a veces no es tan tenido en cuenta. Y quería que lo desarrollen un poquito. Yo siempre me acuerdo de lo de Patrón Costas, el capanga del norte, salteño, que decía que lo que no le iba a perdonar a Perón era que un obrero lo mirara a los ojos, ¿no? Es decir, por ahí no es un tema de guita, por ahí bueno, se arregla, qué sé yo, el tema era la pérdida de algo que es muy fuerte también, que es ese lugar en una escala, eso que nosotros todo el tiempo necesitamos, porque vivimos en un mundo en donde somos a partir de no solamente de lo que somos, sino de lo que son los demás, y lo que los demás no son, o no somos lo que son los demás. Esto es un tema donde evidentemente casi nuestra espacialidad está dada por referencias. ¿Dónde estoy yo? Y arriba de esto, abajo de esto, al costado de esto, al oeste de la capital, al noroeste. Sí, ahí hemos elegido un lugar que es la capital federal, para que todo eso empiece a determinar qué es lo que está al sur, qué es lo que está al norte. Es una referencia, ¿no? O sea, podríamos decir, el 3 de febrero, ¿dónde vivís? En 3 de febrero, en la zona sur, Sí, sur de Córdoba. No, tiene que ser noroeste de la Reta, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, hacemos muchas charlas con el Walking Conurbano, sobre el conurbano, y vamos viendo las maneras, en de la misma manera el conurbano se fue descubriendo a partir de nociones en las cuales casi no se lo nombraba, porque Avellaneda, antes de hacer Avellaneda, era Barracas al sur. Es decir, ¿qué es? Lo que está al sur de Barracas. Y el puente de la Boca es increíble, un puente que une a Avellaneda con la Boca, pero es el puente de la Boca, no es el puente de Avellaneda y la Boca. Es más, las fotos nunca se sacan de Avellaneda, sino que se sacan de la Boca. Y una referencia, Pompeya más allá, la inundación, no era Valentina Alsina, era una catástrofe. Pompeya más allá, una catástrofe natural. Es como decir Pompeya más allá, los asesinatos. Una vez vamos a en Jesús de la Ferrer, nombro al doctor Gret, un amigo mío que fue subsecretario de Salud de La Matanza. Y entonces va un día, la recorrió, lo nombro para hacer un chiste ahí, una pelotudez. Y el otro día él va a una unidad sanitaria y un enfermero lo saluda. ¡Ay, doctor Gret! ¿Cómo le va, doctor? Anoche lo nombraron, Peter Capusotto. Sí, sí, claro, porque Pedro es amigo mío. Qué sé yo. ¿Te gusta, Peter? Sí, Jesús de la Ferrer. Al fin nos nombran sin que maten a alguien. Esto es eso, es alguien que puede percibir que es, nos nombran. Y eso también es lo que nosotros no estamos viendo, porque cada vez que hay que hablar de una universidad del conurbano hay que dar una rosca
ni una rosca para decir, mira la sede que tenemos, porque si no siempre estás viendo como la Manaus de la uva, ¿no? Y como, allá que tienen en Capital Uva y acá en Manaus, es una universidad, bueno, entonces hay que revalorizarla y ponerla otra vez. Y que le pasa a mucha gente, viene acá y te dice, esto no parece el conurbano. Alguien le pasó, alguien lo dijo, estoy seguro que alguien entró acá y dijo, esto no parece el conurbano. Ah, pero esto no parece que estuviera en el conurbano. Es como, ¿qué esperaba? ¿Que no tuviera luz? No, que no es público, si está buenísimo no es público, ¿no? Obviamente. Pero esto no parece público, parece privado. Claro, qué parecido, ¿no? Porque el conurbano es lo público y la capital es lo privado. Pero... Y entonces... Claro, cuando en estas instancias en las que aparece esta realidad que hoy estamos, que quizás veíamos y a partir del humor o de las novelas o de la mirada antropológica empezaba a percibirse, aparece la urgencia de la acción, ¿no? Más que, es como, bueno, algo que va a haber que ir más allá del pensamiento. De ir a disputar eso, de algo que, como dijo él, no se ponía en relieve. La diferencia es que, fíjense lo que pasó, la circunstancia de ir a un encuentro de jardín donde uno abandona a sus hijos a compartir una sala y juegos con el resultado de otras familias, ¿sí? Te conecta con mundos que no pensabas en lo que ibas a estar, ¿sí? Y con algo peor, que es la falta de el gesto para poder tramitar eso que pensaba, porque el tipo tranquilamente podría haberlo distanciado y decir, mira, a mí está pasando esto, resulta que tengo unos empleados que son así hace años, y lo charlo, no, y ahí es cuando empiezan a tomar la normalidad, porque el que es dueño de la normalidad habla en voz alta, no le importa. En cambio, el otro, por no confrontar, por no hacer una mala escena, somatizó, ¿o no? Te mató, porque no te... Pero ¿saben por qué? Porque no se lo esperaba. Porque en la próxima no te agarran, ya vas así, cambias de tema, hablemos de fútbol. Bueno, más o menos. Ah, ¿te pasó de vuelta después? No. ¿Te vuelve? Ahora, no, digo que ahora a mí me pasa con muchos temas. Yo ya me cansé de defender el Estado de Derecho. O sea, como, perdón, hay derecho a la defensa en Argentina. Cuando se vio el derecho a la defensa, se vio el Estado de Derecho. No se puede hacer eso aunque no te guste cómo piensa la persona. A vos no te gusta cómo piensa Macri, no se puede hacer juicios sin derecho a defensa de Macri. Lo mismo aplica para Cristina Fernández de Kirchner y lo mismo aplicó cuando hicimos los juicios contra los genocidas, fueron así. ¿Cómo que puede ser que Macera tuvo derecho a la defensa y a Cristina Fernández de Kirchner no le dan derecho a defensa? En un momento te hartás. O sea, porque lo que pasa, ¿sabes por qué te decía más o menos? Porque hay cosas que se normalizaron. Se normalizó el mate ese del juez que jugaba al fútbol allá. Se normalizó, está todo normalizado. Comodoro Pi se normalizó en la Argentina. Y les voy a decir otra cosa, y miren el rodeo que voy a tener que dar. Soy un antifanático, no me gusta ningún fanatismo, les soy sincero. Tengo pasiones políticas, muchas, soy militante político, pero no soy militante, soy militante antifanático. Detesto el terrorismo en todas sus formas, de Estado y el terrorismo de Hamas, lo detesto. Dicho lo cual, estoy harto que lo normal sea decir lo que se está diciendo como normalidad en estos días sobre Medio Oriente. Es terrible lo que se ha normalizado. Es terrible lo que se ha normalizado. Y en mi WhatsApp, no en lo de las monjas peronistas, pero en todos los otros, aparecen como normalizado que pobrecitas las víctimas de Israel. Y sí, para mí terrible. Yo me envío desde acá mis condolencias a todas las víctimas de Israel y a todas las víctimas palestinas.
lógica me van a convencer que la vida de un ser humano, de una nacionalidad, vale más que la vida de otro. No me van a convencer. En la lógica de la autonomía del campo literario, te hace verlo de otro modo. Recuerdo una novela que hablamos en el capítulo de racismo que se llama Huaco Retrato, de una escritora peruana, Gaby Wiener, que cuenta, es una historia autobiográfica, aunque novelada, que cuenta cuando una chica le va a presentar a la novia, a su abuela. La chica es peruana, la novia vive en Madrid, su abuela es de una familia rancia madrileña, ¿te acordás de la anécdota? Y que cuando le dice, bueno, ella escribe en el diario El País y la mira y tiene rasgos marrones, le dice, ay, ¿podrá venir a limpiar casa? Le dice, pero abuela, te estoy presentando a mi novia, no es una empleada doméstica. Sí, ya sé, pero lo que pasa es que a mí la empleada que viene los martes y los jueves me está fallando. Entonces es una escena imposible, porque es alguien que trata de presentarle, además no está en juego ni la crítica al lesbianismo, no está puesto ahí el eje. Que tenga novia no hay ningún problema. El tema es que sea peruana y no puede escuchar que escribe en el diario que esa señora compra todos los días. Entonces, es ese tipo de cosas que iluminan la literatura, que es un paso de comedia de una novela en donde hay un alivio cómico porque aparece esa escena, te ilumina tantas cosas, porque te hace pensar en los inmigrantes de primera y segunda categoría de un espacio, cómo es vivir en un espacio siendo el otro. A veces cuando uno fantasea en ir afuera, ir a trabajar afuera o ir a vivir afuera, el afuera también te lee a vos como alguien que no es de ahí, y hay que también lidiar, ser el otro de un lugar. Ese tipo de cosas. La novela se llama Huaco Retrato, de la escritora peruana Gabriela Wiener, y está en el capítulo de racismo. El podcast Pecados Capitales de la Democracia se puede escuchar en Spotify, así que ponen Pecados Capitales y están ahí ya los nuevos capítulos estrenados. ¿Quieren una reflexión final? Porque Pedro tiene que hacer un viaje a Rosario y tiene el tiempo muy justito, así que sabía, estoy contemplando eso. No, simplemente que es lamentable lo que acaban de hacer. Decir que no voy a hacer una reflexión final porque me tengo que ir. Una falta de elegancia. Pero no importa. Son gente muy querida. Y sí, me tengo que ir, pero tengo que ir a Rosario. Pero la reflexión me gustaría que lo cierre este espacio Alejandro, y que también escuchen el podcast, escuchen todas las recomendaciones y lo que va contando Eugenia, porque es casi como para leer todo el verano, ¿no? Más despreocupado, porque yo tengo mucha fe en que no va. A ver, no confundo el deseo con el pronóstico, ¿de acuerdo? Son dos cosas distintas, digamos. Y no que es que tenga esperanza, porque para mí la esperanza es una mierda, porque es esperar, es deseo sin plan, ¿no? Así que si tenemos un deseo, tengamos un plan, ¿no? Simplemente eso. Bueno, yo creo que desde el punto de vista nuestro es justo aceptar compartir a Saborido con los rosarinos y dejarlo partir en cuanto termine mi reflexión, que no va a demorar, para que no demore el acceso de los rosarinos a Saborido. Sí, digo, bueno, vamos cerrando. Obviamente en otro momento tendremos otros espacios donde podremos circular más la palabra y habrá otras oportunidades. Pero hoy, claro, lo que quiero decir para aludir a lo que dijo Pedro recién es que creo que desde nuestros lugares, que son distintos, nosotros trabajamos cada uno en sus cosas y tal, ¿no? Pero el podcast, y para mí también esto del Diplo que les mostré y que lo pueden ver gratis en la web, son oportunidades para tomar la palabra en el espacio público y para hacer esto que dice Pedro, que es nosotros desde nuestro lugar estamos peleando.
Y lo único que sabemos es que vamos a ser miles y miles que vamos a seguir peleando y millones que vamos a seguir peleando. ¿Por qué? Porque dicen que surgió algo nuevo. Ahora, Milei es una persona muy particular, obviamente, ¿no? Eso está fuera de toda duda. Es una persona que cree, como si fueran la Biblia, en 5 libros, o 6, creo que no son mucho más. No lo digo despectivamente, lo de cuántos sean, no importa cuántos sean. Para mí, el fenómeno impresionante es que él cree que los libros dicen la verdad, pero en un sentido absoluto. En un sentido que yo hacía muchos años, muchas décadas que no veía gente creyendo eso. Bueno, quizás los psicoanalistas muy dogmáticos, que creen que Lacan dijo la verdad. Yo eso sí conozco. Pero digamos, los marxistas de los 80 creían que Marx había dicho la verdad. Entonces discutían, Enrique lo vio esto seguro, discutían entre sí a ver quién tenía la cita de Marx que estuviera más de acuerdo con... O sea, supongamos que Eugenia y yo discutíamos, entonces era si Eugenia encontraba una cita que le diera la razón a ella, o yo encontraba una cita que me diera la razón a mí, o los dos encontrábamos cita y los dos encontrábamos, porque ese fue un chiste que le hizo E.P. Thompson al Tusser en los años 70, que le dijo, no, lo importante no es estar de acuerdo con Marx, sino que Marx esté de acuerdo con nosotros. El tema es que eso en Milei adquiere un sesgo político de construcción de realidad impresionante, porque él cree que va a cambiar la Argentina aplicando esos libros. Y que mucha gente se va a llenar de guita, obviamente, ¿no? Mucha gente, no mucha, pero así en el sentido de Mickey Vainilla. ¿Qué quiero decir con esto? Él dice la escuela austríaca. Nada, es un tipo que se llamaba Hayek, con otros atláteres de él, ¿no? Pero esas ideas nuevas, Hayek se las vendió todas a Pinochet, y Pinochet las aplicó. Y tenía más poder del que va a tener Milei, si ganara. Los vouchers ya se aplicaron en Chile en los 70. Fueron catastróficos, los aplicó Pinochet. ¿Por qué? Porque Chile fue un experimento de Hayek. El autor que le gusta a Milei ya se hizo realidad en Chile con Pinochet. Una vez que se hizo ese experimento y que funcionó, se llevó a otro país más importante que se llama Reino Unido y lo aplicó Margaret Thatcher. Y cuando funcionó, lo aplicó Ronald Reagan y después se aplicó en el mundo entero. Como después fueron derrotados por muchas razones, de distintas maneras, ahora quieren hacer... ¿Ustedes por qué creen que este tipo hizo esa entrevista con el periodista yankee y tuvo, no sé si 500 millones de vistas o lo que fuera, que lo retuiteó el dueño de Twitter? ¿Ustedes creen que si ustedes ponen un tuit piola lo retuitea el dueño de Twitter? Hay un plan, ellos tienen un plan, están muy organizados, ellos tienen esperanza. Van a esperar a ver si se cumple su plan, porque el plan de ellos, ¿saben cuál es? Que Argentina sea el próximo experimento, ahora, a partir del 10 de diciembre. Así como Chile fue el experimento en el 73, quieren que la Argentina sea el experimento ahora. Por eso tiene 500 millones de vistas, porque lo bancan Steve Bannon, el asesor de Trump, la internacional de ultraderecha. Están todos esperando y mirando a la Argentina. Nosotros tenemos que tener un plan y tenemos que tener energía y tenemos que seguir mirando a los ojos y tener la cabeza arriba. Eso no quiere decir que no reflexionemos sobre todos los errores nuestros, diciendo nuestros en un sentido general de un mega espacio en el cual cada uno de nosotros podrá tener un lugar particular de mayor o menor responsabilidad o ninguna responsabilidad en la inmensa mayoría de la gente.
Lo que quiero decir, sí, siempre creí que la autorreflexión podía mejorar nuestras prácticas y lo sigo creyendo. No para autoflagelarnos, sino para entender los errores que cometimos para haber llegado a un punto donde un delirante puede querer hacer un experimento con una nación. Ese delirante llegó a donde llegó y no sabemos hasta dónde va a llegar, pero va a permanecer entre nosotros, sepámoslo. Eso es lo que quiero decir. Y nosotros vamos a tener que aprender y vamos a hacer nuestras luchas conviviendo pacíficamente en esa lucha contra esas creencias, contra esas convicciones, contra esa forma de ver el mundo, para pensar un mundo con los otros, con las otras, donde estemos todos incluidos, donde haya igualdad, donde haya democracia y donde haya libertad. Un abrazo.